Buenas noches, mis queridos amigos y hermanos, bendiciones del Altísimo y que la paz del Creador sea con ustedes y con nosotros. En este cuarto video, pequeño video de la serie Somos Hebreos o Somos Judíos, vamos a continuar en el desarrollo de este importante programa para que ustedes sepan lo que ha acontecido en Israel desde cierto tiempo para acá y lo que va a ocurrir en estos tiempos. Dijimos en el anterior videíto que íbamos a enunciar algunas de las consecuencias delicadas de esta división. La primera consecuencia es la exclusión de las tribus. El judaísmo termina representando a Israel, aunque no bíblicamente lo es en su totalidad, como lo menciona ese resurgir espiritual que describe el capítulo 37 del profeta Ezequiel cuando se refiere a los huesos, el valle de los huesos secos. Esos huesos secos representan la religiosidad y va a haber un resurgir espiritual. Los huesos secos van a volver a tomar carne y ánimo y espíritu y van a volver a resurgir. Eso lo vamos a ver con nuestros propios ojos en breve plazo. Es una analogía preciosa de lo que va a ocurrir en la voluntad del Creador con el pueblo de Israel cuando todos regresemos y vamos a converger en aquellas cosas que nos han caracterizado en el pueblo hebreo, que son el linaje escogido y el llamado espiritual. Eso es determinante en el conocimiento, en la obediencia, en el sometimiento y en la vivencia espiritual de los hebreos. Y eso va a ocurrir en breve plazo. No quiere decir que los religiosos no estén viviendo una etapa especial y muy preciosa, sino que el origen que tuvo el pueblo de Israel se basó en esas premisas, como lo vimos en aquel cuadro precioso que ya miramos, cuando hablamos de la identidad ancestral, el fundamento del linaje y el llamado que incluye a todo Israel y que es anterior al sistema religioso. En cambio, Judá, como lo dijimos también en ese pequeño cuadro, es una entidad post-exilio basada en la ley oral y en la tradición rabínica y representa solo una parte de Israel y se asocia al sistema religioso. Entonces, vamos a mirar una etapa preciosa que se acerca, la redefinición de pertenencia al pueblo de Israel. Primero se pasará de una identidad basada en la halajá y en la tradición a una identidad basada en el pacto. Pónganle cuidado mucho a esa palabra basada en el pacto, porque el pacto va a ser el instrumento de unión entre las dos casas, Israel y Judá, y la obediencia a la voz del Creador. Vamos a dejar de oír menos a los rabinos y a los sabios de bendita recordación y a los hombres en general, y vamos a oír más y va a ir creciendo hasta tener la sujeción completa a la voz del Creador. Segundo, eso lo predijeron todos los profetas que sepamos y que se pueden consultar con mucha facilidad. Y tercero, está ligado al templo, a la destrucción del templo y a la intronización de la ley oral, la tradición rabínica, post-exilio y post-destrucción del templo, que nos han marcado especialmente la identidad religiosa de esta nueva etapa. Judío es una entidad histórica,
post-templo y religiosa que se asimiló a la genealogía. Esa genealogía post-destrucción del primer templo con el resurgimiento de la religión y de las leyes de hombres, se fundamentó y se consolidó fuertemente, haciendo que nuestros hermanos hayan conservado esa identidad hasta la fecha de hoy. Tercero, ¿cuándo comienza la diferencia entre hebreos y judíos? Es muy fácil y hay un momento clave que debemos identificar entre esas dos vertientes. El momento clave de la división del reino, narrado en Primera de Reyes, capítulo 12. Es importante leer ese capítulo para entender cuándo se presentó esa tremenda división, que representa la génesis de una monarquía dividida. Cuenta con dos reyes: Roboán, hijo de la realeza y del privilegio, sufrió una enorme presión para seguir los pasos de su abuelo David y de su padre Salomón. Y por el otro lado, el pecado de idolatría en los años 830 antes de la era común, mientras que el reino de Judá, la región de Judea y el reino de Israel abarcaban la región de Samaria y Galilea alrededor del año 930 antes de la era común. Esas fechas hay que mantenerlas frescas en nuestra memoria. La diferencia se presenta irreconciliable tras el exilio. Las 10 tribus fueron dispersas. Y segundo, Judá conserva la genealogía, las escrituras, el templo y las autoridades del templo. Y vamos a hacer aquí un pequeño cuadro que nos va a definir esto que acabamos de decir. Por un lado está en la etapa Abraham y Moshe, que determina que seamos hebreos. Ese es el fundamento y el desarrollo de esta etapa, que es muy importante. Después viene la monarquía unida, que muestra al pueblo de Israel completo. Ahí hubo una manera de cohesionarse el pueblo y vivió unido hasta la división. El reino se dividió entre Judá e Israel, entre la casa de Judá y de Israel, los del norte y los del sur. Y el post-exilio, que marca la definición del pueblo judío especialmente. Es muy importante que tengamos en cuenta eso que ocurrió ahí, porque no hay una cosa más clara que la definición de esas dos partes que aún subsiste en este momento y que ha creado, por un lado, afinidad con esa manifestación religiosa y por el otro un poco de confusión y de disminución de la fuerza de ejad del pueblo. La diferencia no es entonces semántica, no es de palabras, no es de términos. No todo hebreo es judío, pero sí todo judío es hebreo por origen, y eso tiene que quedar bien claro. Seguiremos en el próximo capítulo con esta versión.